Diciembre llega y con diciembre llegan muchas cosas bonitas. Las luces empiezan a aparecer en las calles, los mensajes de fin de año se multiplican, las casas se llenan de decoraciones y el ambiente se siente algo distinto. Pero junto con todo esto también llegan las preguntas. Preguntas que muchos cristianos se hacen en silencio, pero que no siempre se atreven a decir en voz alta. ¿Está bien celebrar la Navidad? ¿Será pecado decorar la casa? Y si lo hago, pero por dentro no me siento del todo tranquila. ¿Y si otros cristianos dicen que está mal? Tal vez tú eres una de esas personas que dice, yo celebro Navidad, pero siempre me queda una duda. O yo pongo árbol, pero hay algo dentro de mí que no está convencido del todo. Y quiero decirte algo desde el comienzo, con mucho amor y mucha claridad. Este episodio no es para pelear con nadie, no es para imponer una postura, no es para decirte qué hacer. Este episodio es para acompañarte, para sentarnos con calma, como cuando uno conversa en la sala con amigos, para hablar de la fe desde la conciencia, desde la convicción y desde Jesús. Bueno, Family Lovers, antes de avanzar es importante aclarar algo muy necesario. Cuando hablamos de la Navidad no estamos hablando de un pecado moral claro. No estamos hablando de algo que la Biblia prohíbe de manera directa, como mentir, como robar, como engañar o emborracharse. La Navidad entra en otra categoría. Es un tema secundario, es un tema de conciencia, un tema de convicción personal. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque el verdadero conflicto con la Navidad, la mayoría de veces, no es el árbol, no son las luces, las decoraciones, ni siquiera la fecha. El conflicto suele estar por dentro, en la conciencia, en la convicción. No sé, hay personas que celebran Navidad, pero mientras lo hacen están pensando de pronto, ¿y si esto es pecado? ¿Y si a Dios no le agrada? ¿Y si estoy fallando como cristiano? Y vivir así la fe, con esa duda constante, no es sano. Por fuera todo puede verse normal, pero por dentro el corazón está dividido. Estás celebrando, pero no estás convencido. Estás participando, pero no estás en paz. Y Dios no quiere que vivamos la fe desde la culpa. Miren, la Biblia habla de esto con mucha claridad en Romanos capítulo 14. Mira, allí el apóstol Pablo está hablando de asuntos donde pues, los creyentes no pensaban igual. Algunos comían ciertos alimentos, otros no. Algunos guardaban ciertos días, otros no. Y Pablo no les dice, todos hagan lo mismo. No, Pablo los lleva a un principio más profundo. En Romanos 14:5 dice, esta es de la Nueva Traducción Viviente, dice, cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Y más adelante en Romanos 14, versículo 23, Pablo dice algo muy fuerte. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, Pablo no está diciendo que el acto en sí sea malo. Está diciendo que cuando una persona hace algo con duda, sin convicción, en contra de su conciencia, pierde la paz espiritual. Por eso si tú dices, yo celebro Navidad, pero cada vez que lo hago me siento un poco culpable, o yo decoro mi casa, pero por dentro no estoy muy tranquilo, tranquila. Tal vez por ahora no es el momento de hacerlo. No porque la Navidad sea mala, no porque decorar sea pecado, sino porque Dios no se honra cuando hacemos algo sin convicción. Dios no se agrada de tradiciones hechas con miedo, se agrada de decisiones tomadas con un corazón convencido. Y decir, por ahora no lo hago hasta estudiar, hasta orar, hasta preguntar, hasta investigar, hasta tener paz. Eso no te hace menos cristiano, te hace honesto delante de Dios. Ahora bien, Family Lovers, hay algo más que necesitamos hablar con mucha claridad. Miren, vivimos en una época donde basta abrir redes sociales o YouTube para escuchar absolutamente de todo. Hay cristianos que, por ejemplo, dicen, celebra Navidad, es lo más hermoso, lo más maravilloso que te puede pasar. Otros dicen, no lo hagas, es pagano, ya no eres cristiana. Y otros dicen, no, eso no importa, si lo celebramos bien y si no también. Y el problema no es que existan opiniones distintas, el problema es que cuando no estudiamos la Biblia terminamos reaccionando desde el miedo, desde lo que escuchamos, desde lo que otros dicen. Cuando no estudiamos, nuestras decisiones se basan en emociones,
en culpa o en presión externa. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos con calma, cuando investigamos, preguntamos, cuando aprendemos a decir con paz, con convicción, no reaccionamos, discernimos. Y Dios no se ofende cuando hacemos preguntas sinceras. Dios se agrada de un corazón que quiere entender y vivir su fe con integridad. Bueno, familia, ahora quiero hablarte un poco desde nuestra experiencia como familia. Miren, nosotros celebramos Navidad, decoramos la casita, ponemos arbolito, ponemos lucecitas, preparamos una cena especial. Pero algo muy claro en nuestro hogar es que Jesús es el centro. No hay un Santa Claus, no hay figuras que reemplacen a Cristo. Todo siempre apunta a Él, a Cristo. Y quiero decir esto con mucha claridad y equilibrio, y es que celebrar Navidad no te hace más ni menos cristiano. Y no celebrarla tampoco te hace más ni menos espiritual. La diferencia no está en la decoración, está en el corazón, en la convicción. Y aquí quiero ser muy honesta y quiero aclarar algo con mucha transparencia, y es que esto que estamos hablando hoy no es algo que decidimos este año. En el 2023 yo grabé un video explicando el por qué como familia, o sea, mi esposo, mi hija y yo, por qué decidimos celebrar la Navidad. Y no para convencer a nadie, no para imponer una postura, sino para explicar nuestra convicción. Miren, desde el principio para nosotros la Navidad ha sido una oportunidad para recordar algo muy sencillo, pero muy profundo, muy lindo. Y es que Jesús es el mayor regalo que hemos recibido. Por eso lo celebramos, por eso decoramos, por eso estamos felices, por eso estamos compartiendo en familia, por eso hacemos una cena, por eso invitamos amigos. En nuestra casa los regalos no son solo regalos, son un recordatorio visible de que Dios dio primero. Dios nos dio el regalo más lindo, más importante que nos pudo haber dado en la vida. Y como dice Juan 3:16, pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese video lo grabé con mucho amor, con convicción y con el anhelo de que todo el mundo sepa qué es realmente la Navidad. Y el mensaje sigue siendo exactamente el mismo hasta el día de hoy. Así que si alguien quiere conocer con más calma cómo vivimos la Navidad en casa y por qué la celebramos, voy a dejarles el video enlazado en la descripción, ¿vale? Y bueno, family lovers, aclarado este tema de la conciencia, hablemos ahora sí de algo muy real para muchos de nosotros, la Navidad cuando estamos viviendo en otro país. Miren, celebrar la Navidad lejos de tu país se siente distinto. Nosotros somos colombianos viviendo en Australia y eso ya cambia muchas cosas. No están los abuelos alrededor de la mesa, no están los tíos, los primos, la familia grande, el abrazo. El clima es diferente, la cultura es diferente, las tradiciones no son las mismas y a veces la nostalgia pesa, la soledad. A veces hay silencios que duelen. A veces uno recuerda cómo eran esas Navidades en Colombia, en las calles, las familias, los amigos. Pero aún así decidimos celebrar. Preparamos a veces una cenita navideña o salimos a comer o invitamos a amigos a la casa que vengan y cada uno trae algo para compartir. Nos sentamos juntos, oramos, agradecemos, hablamos, charlamos. Y cuando llegan los regalos, no son solo regalos. Cada regalo nos recuerda que el mayor regalo ya fue dado. Fue Jesús. Así que celebrar la Navidad como migrantes nos ha enseñado muchas cosas. Y algo muy profundo es que Jesús también dejó su hogar para venir con nosotros. Miren, la Biblia dice en Filipenses 2, del versículo 6 al 7, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y nació como un ser humano. ¿Ves? Jesús dejó el cielo, dejó su gloria, entró en nuestra historia. Por eso cuando celebramos Navidad lejos de Colombia, lejos de casa, Jesús no está lejos de nosotros. Él es el Emmanuel. En Isaías 7, versículo 14 nos dice: la Virgen concebirá un niño y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Mateo 1, versículo 23 nos dice que esa profecía se cumplió en Jesús.
Dios con nosotros en Australia, Dios con nosotros lejos de casa, Dios con nosotros en otro proceso, Dios con nosotros en todo lugar. Bueno, familia, ya teniendo un poquito el panorama más amplio, más despejado y con todo esto claro, ahora sí quiero que vayamos al punto, al verdadero centro de la Navidad. Y esto es lo que más me gustó, familia, la palabra es hermosísima. Y miren, Jesús no fue una idea improvisada, no fue un plan de último momento, no fue algo que Dios decidió resolver, entre comillas, cuando las cosas se salieron de control. Desde siglos antes, Dios ya había hablado, había prometido, había anunciado. La Navidad no empieza en Belén, empieza mucho más antes. Por ejemplo, si abrimos la Biblia y vemos en Isaías 7, versículo 14, aquí leemos lo siguiente. Dice: muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y eso fue escrito más de 700 años antes del nacimiento de Jesús, increíble. Y siglos después, en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, aquí vemos exactamente el cumplimiento. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que concebirá por obra del Espíritu Santo, que dará a luz un hijo y que ese hijo será llamado Hijo del Altísimo. Eso no fue casualidad, no fue simbólico, fue literal. Dios prometió y Dios cumplió. Y miren, luego vemos en Miqueas 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Sin embargo, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos antiguos. Miren, Belén no era una ciudad importante, no era poderosa, no era estratégica, y aún así Dios dijo: de ahí saldrá el Salvador. ¿Ves cómo es de linda? También vemos en Lucas 2, versículo 1 al 7, leemos que José y María llegan a Belén y allí Jesús nace exactamente como estaba escrito. Esa es otra promesa cumplida. Luego también vemos que siglos antes el profeta Isaías escribió en Isaías 40, versículo 3, dice: escuchen, es la voz de alguien que grita, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha para nuestro Dios. Eso no hablaba de una calle literal, hablaba de alguien que prepararía el corazón del pueblo. Y en Mateo 3, versículo 1 al 3 aparece Juan el Bautista, predicando en el desierto, llamando al arrepentimiento y preparando el camino para Jesús. Esa es otra profecía cumplida. Isaías también escribió en Isaías 9, versículo 6, dice: pues nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esto no era solo un anuncio de nacimiento, era una declaración de identidad. Jesús no venía solo como un bebé, venía como un rey, como salvador, como el que traería paz verdadera. También vemos en el Salmo 22, el Salmo de David dice, describe con detalle impresionante todo lo que le pasó a Jesús, todo el sufrimiento del Mesías. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Han perforado mis manos y mis pies. Palabras escritas siglos antes de la crucifixión de Jesús y que Jesús mismo pronunció en la cruz. Y más adelante Isaías también escribe en Isaías 53, versículo 5 dice: fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Sí ves? Jesús cumplió estas palabras literalmente en su muerte. Los evangelios no inventaron la historia confirmó la promesa. Familia, miren un dato increíble. Se estima que Jesús cumplió más de 14 profecías mesiánicas claves y muchas más si se consideran todos los detalles. Ustedes pueden ver a Jesús desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí hay algo que a mí me estremece profundamente, que todas se cumplieron menos una. La Biblia también habla del regreso de Jesús. Esa es la que no se ha cumplido. Miren, si ustedes abren la Biblia y ven, miran Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde los ángeles dicen:
que Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero algún día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y en Apocalipsis 19, pues Jesús ya no aparece como un bebé en un pesebre, sino como un rey, el rey de reyes, un rey victorioso. La primera vez vino en humildad, la próxima vez vendrá en gloria. Por eso la Navidad no es solo un recuerdo, es una esperanza de que Jesús vino, Jesús cumplió y Jesús volverá. Y bueno, Family Lovers, ya para terminar quiero cerrar con esto. Y es que celebres o no celebres la Navidad, hazlo desde la fe, desde la paz y desde la convicción. Tu conciencia tiene que estar tranquila. Que nadie te robe la paz por decisiones que estás aprendiendo a formar delante de Dios. Que tu convicción no nazca de un video en YouTube, ni de un creador de contenido, ni porque te contaron, ni siquiera de este podcast. Que tu convicción nazca de estudiar la Biblia, tú mismo, de conocer la historia, de orar, de caminar con Dios con un corazón sincero. Que Jesús sea el centro de tu hogar, no solo en este diciembre, sino todos los días del año, en los momentos de alegría y también en los días difíciles. Gracias, familiares, por estar aquí. Gracias por escuchar y gracias por caminar en este proceso con nosotros. Y si este episodio tocó tu corazón, me encantaría leerte. Cuéntanos en los comentarios cómo vives tú la Navidad y qué has decidido hacer o qué convicción estás formando delante de Dios en este tiempo. Aquí no juzgamos, aquí acompañamos y caminamos juntos para crecer en la fe. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio de Familia y Fe Podcast. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer tu familia bajo la guía de nuestra fe cristiana. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratáramos en futuros episodios, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta escuchar de ti y saber cómo podemos ayudarte en tu camino de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos el camino de la familia y la fe. Dios les bendiga. Bye. Juntos en la fe, creciendo en amor. Familia es bendición, siempre en oración. Crianza con valor, guía del Señor.